Voy a compartirles la pantalla para que ustedes vean lo que tenemos para el día de hoy en nuestra plataforma Farmacología. Iniciamos con la unidad número 5, con lo que tiene que ver con fármacos antihipertensivos. Vamos a hablar de lo que tiene que ver generalidades de antihipertensivos, metildopa, angiotensina 2, losartán, telmisartán, los fármacos bloqueadores de los canales de calcio, de igual manera lo que viene siendo fármacos integrantes plaquetarios, bloqueadores beta-adrenérgicos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, vasodilatadores coronarios y diuréticos. Todo esto nos lo vamos a ver en 3 semanas. En esa semana lo que tenemos es unos videos nada más y los 2 quiz. La próxima semana tenemos 2 quiz, aquí me falta agregarlo. De a ver, déjenme ponerle editar. Tenemos 2 quiz. Y la última semana tenemos lo que viene siendo el examen, el ensayo, y voy a agregar 2 quiz. Este ensayo es de todo lo que es farmacología, ¿no? Tiene que ser a mano y pues tiene todo lo que les ha pedido los otros ensayos. ¿Alguna duda con esto? Se cierra el 4 de junio, perdón, a las 8 de la mañana, 8 de la noche. Aquí Entonces, vamos. ese ensayo maestro va a ser solo del sistema cardiovascular. Es correcto. Ok. Con Déjame el checar. color de pluma puede ser el normal, negro. Sí, puede ser normal. Lo que pasa aquí, la importancia de aquí es que sea legible, pues. Ah, ok, Eh, gracias. ok, se cierra el 4 de junio. ¿Por qué el 4? Mayo, junio. 1, 2, 3, 4. El viernes 4. Así sí, de una vez dejarlo ajustado. Porque luego van a decir, profe, pero ¿por qué me dejó que el trabajo se cerró tan temprano y que no sé qué? Y lo andan llorando. Ahí está, es un PDF. Domingo 6 de junio a las 7 de la tarde. Ahí está. Tienen 19 días, así que no me vayan a decir que no les alcanzó el tiempo. ¿Ok? Entonces, repito, esa semana tienen los quiz, la próxima tiene los quiz y la otra que sigue tienen 2 quiz que voy a agregar aquí y luego de este está el ensayo. ¿Sale? Pero el ensayo es de todo sistema cardiovascular. Bueno, vamos a aprovechar un material que yo tengo de lo que viene siendo el libro de farmacología para enfermería. Voy a compartirles esa información del libro para tener nosotros lo que viene siendo desde aquí el farmacología de enfoque fisiopatológico para hablar de generalidades el día de hoy y ya nos iríamos la próxima semana así de manera puntual con lo que tiene que ver específicamente metildopa, losartán, telmisartán, ifedipino, lodipino, ya nos iríamos a los puros fármacos. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que vamos a tener el día de hoy. Vamos a arrancar con generalidades entonces de aparato cardiovascular. Permítame un segundo. Ando buscando la información del curso. Tengo muchas carpetas aquí de información y vámonos con antihipertensivos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, me la hacen saber. ¿Alguien, alguno de ustedes entró al curso conmigo en lo que fue Semana de Pascua? No sé si de su salón entró alguien, no recuerdo. ¿Sí o no? ¿Nadie? Entonces, pura información nueva. Bueno, eh, espérenme. Esto, bueno,
Permítame tantito porque estoy abriendo otras diapositivas que no son. Ahí está. ¿Ven una diapositiva ustedes de color lila o qué están viendo? ¿Una de color verde? Una Yo sigo viendo la verde. verde. Ok, esa no es. Esa es una clase de unos alumnos que me hablaron de generalidades de antihipertensivos. Ok, ahora sí, dice farmacología básica y de color lilita y mi nombre. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Esta es la lección número 7 del curso de antihipertensivos. Este curso fue diseñado principalmente para exalumnos de enfermería a petición de ellos y fue para mí un honor compartirles. Sin embargo, ustedes ahorita pues son mis nuevos pollitos, entonces yo espero que esto les motive un poquito a querer saber más. Repito, está sacado del libro de farmacología para enfermería de un enfoque fisiopatológico. Aquí vienen fármacos diuréticos, fármacos que lo que hacen es disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir lo que viene siendo el gasto cardíaco y todo ello a través de bloquear los canales de calcio de la conducción, de la contractibilidad del corazón. Fármacos que van a actuar a nivel del riñón a través del sistema renina-angiotensina y se le conocen como inhibidores de esa enzima convertidora de angiotensina, como es el enalapril. Entonces vamos a hablar de fármacos que van a actuar de diferente manera y estos fármacos se utilizan para los pacientes que tienen algún problema a nivel cardiovascular. Principalmente el enfoque es a nivel de los fármacos antihipertensivos. Eh, Esa es una lista de fármacos que actúan a nivel del corazón, ya sea haciendo que trabaje de una forma menos intensa y también lo que hacen es evitando que el corazón trabaje eh, tanto con el ritmo. Vamos a clasificar nosotros a la hipertensión primero para poder hablar un poquito de, así como lo hicimos cuando hablamos de tuberculosis, vamos a hablar un poquito de hipertensión y la enfermedad cardiovascular, el evento vascular cerebral, sobre todo, va a comprender a todas las enfermedades que van a afectar al corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, es la causa más frecuente en Estados Unidos, pero aquí en México nosotros rebasamos esto junto con lo que es diabetes. Yo creo que cualquier persona de mayor de 60 años, por lo menos en un gran porcentaje, arriba del 50% o del 70%, incluso me atrevería a decir que somos hipertensos. Digo somos porque yo soy hipertensa y esto nos va a llevar a otras enfermedades. La relación diabetes-hipertensión es así como el matrimonio mexicano, sí, sobre todo aunado a algo que se le conoce como síndrome metabólico porque se suma lo que viene siendo la obesidad. Entonces, ¿qué es hipertensión? La hipertensión es el aumento de la presión arterial que nosotros vamos a poder medir. Cuando tenemos una tensión arterial de 120 o de 80 o menores de esto, nosotros vamos a decir que el paciente tiene una tensión arterial normal. Pero para eso ocupamos medirla con un baumanómetro o un esfingomanómetro, como le quieran decir. Y cuando nosotros tenemos que esta cifra sistólica o diastólica empiezan a subir, es cuando nosotros pudiéramos hablar del concepto prehipertensión. Este libro tiene ya 10 años y de acuerdo a las nuevas guías de hipertensión, nosotros pudiéramos decir que este paciente ya es hipertenso. Cuando yo tengo unas cifras tensionales que se están modificando hacia arriba, mi paciente ya es hipertenso. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del aficio de la madre del recién nacido y fuera una embarazada, es una mujer que tiene riesgo de tener preeclampsia, ya tiene hipertensión. Eh, el estadio número 1 es cuando yo tengo a mis pacientes que iniciar con tratamiento farmacológico y puedo utilizar uno o puedo utilizar la combinación. ¿Alguien sabe qué es un diurético o qué función tienen los diuréticos? Los diuréticos se le conocen como píldoras del agua. Lo que hacen es actuar a nivel del riñón, a nivel del glomérulo renal, para ayudar al paciente a que disminuya el volumen de agua circulante.
Recordemos nosotros que lo que pasa dentro de nuestras arterias es sangre y esa sangre tiene un gran contenido de agua a través del plasma. Entonces, si yo lo que hago es disminuir ese flujo sanguíneo, ese flujo de agua que va dentro del capilar, pues voy a tener una disminución de las cifras tensionales. Es como si tengo una llanta de mi carro y le echo más aire de lo que lleve. En este caso, si disminuyo la cantidad del aire, pues voy a tener menor presión sobre las llantas del vehículo. Eh, en el caso del paciente en hipertensión estadio 1, cuando tiene cifras tensionales hasta 140, 159 en aquí, hasta 99 de la diastólica, puedo yo utilizar un diurético, incluso puedo combinarlo con alguno de los, perdón, con alguno de estos fármacos que decíamos ahorita que están aquí. Eh, en situaciones de compromiso, ¿qué significa? Mi paciente es hipertenso y aparte es diabético. Mi paciente es hipertenso y aparte tiene otra cronicopatía, por ejemplo, es hipotiroideo o está muy obeso. Puedo plantear utilizar combinaciones, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué combinaciones. Si nuestro paciente tiene una hipertensión estadio 2, o sea, cifras tensionales arriba de 160 sobre 100, yo no puedo dejar con uno solo. Y aquí viene un apartado que me lo pasé de una forma no adecuada, porque si nosotros, el paciente no tiene compromiso o el paciente tiene compromiso, pero si yo hago modificaciones en el estilo de vida, esto en algún paciente es cuando dicen con un médico tan bueno o con una enfermera tan buena que me curó la hipertensión. La hipertensión no se va a curar, lo que vamos a hacer es controlarla. Sin embargo, si tengo un paciente que hace modificaciones en el estilo de vida, como viene siendo el control de su diabetes, la reducción de la obesidad, otras cronicopatías como el exceso en la sangre de colesterol y triglicéridos, mi paciente puede llegar a quitar, en este caso, los fármacos, pero tiene que continuar con ese estilo de vida saludable. Hay factores responsables para que nosotros tengamos la presión arterial y esos van a ser muchos. En mi caso, la vida sedentaria, también lo que tiene que ver en el paciente, el nivel de estrés, esas emociones hace que nuestras cifras tensionales cambien y para eso los factores responsables van a verse alterados, principalmente los relacionados con el gasto cardíaco, como les decía ahorita, el volumen sistólico, hablando de la sangre que va a bombear el ventrículo en cada contracción. El gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeado por minuto y la resistencia periférica. De esos factores, nosotros podemos modificar la resistencia periférica, salvo en el caso cuando deja de ser tan, en este caso, tan sedentario, y pudiéramos controlar lo que viene siendo el que haga que las arterias se hagan más pequeñas o más grandes. Por ejemplo, si yo tengo colesterol o triglicéridos y lo controlo, voy a ayudar un poquito a esa resistencia periférica. Y digo ayudar un poquito porque una de las cosas que tiene que ver con el endotelio de las arterias es la edad. Hay un fenómeno que se llama arteriosclerosis. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? No. Sí, maestra. ¿Qué es, qué es Eduardo, arteriosclerosis? Es como cuando cuando las venas se contraen o están dañadas, que se debilitan, algo así. Perfecto. Sí, principalmente las arterias lo que hacen, se hacen duras. Yo les pongo el ejemplo. Tenemos una manguera que voy y compro el súper y la dejé en el patio ahí toda hecha bolita un año con el clima de Culiacán ahorita y resulta que el año siguiente la quiero utilizar y la jalo, esa manguera está tostada. No es lo mismo un endotelio de una arteria de un recién nacido o de ustedes de 20 años, ¿sí? Que el mío que ya tiene 40 o el de sus papás o el de sus abuelitos que quizá tienen un poquito más de edad. Pero igual, no es lo mismo ese endotelio de esa arteria, ¿sí? De a lo mejor un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, los nadadores de Estados Unidos, ¿sí? Al de ustedes. El endotelio de esa arteria está preparado para ayudar y mandar el flujo a todos los niveles, incluso al corazón,
para permitirle que haga ese tipo de actividades. O Ana Gabriela Guevara, nuestra velocista, que va a ayudar a que ese endotelio mande el flujo sanguíneo a nivel del corazón. Entonces, vean, por favor, para nosotros entender la hipertensión, vamos a tener fármacos que van a actuar a nivel del gasto cardíaco, vamos a tener fármacos que actúan a nivel del volumen sistólico, ¿sí? Haciendo que la contracción del corazón sea efectiva, que no sea excesiva, y la resistencia periférica. Entonces, tenemos nosotros que para regular el volumen sanguíneo, podemos hacerlo de diferentes maneras. Una ya sea a través de la pérdida de líquido o la retención de líquidos. En la pérdida de líquido lo que hacemos es deshidratar al paciente y en la retención de líquidos actúan a nivel de la aldosterona y la hormona antidiurética. Esos son mecanismos fisiopatológicos normales que nosotros vamos a hacer para tener un volumen adecuado a nivel de lo que viene siendo la sangre. En la resistencia periférica y el diámetro de las arteriolas decía que la actividad física impacta bastante, al igual que lo que viene siendo en este caso la arteriosclerosis, y esta actividad va regulada a través del sistema nervioso simpático a nivel del riñón del sistema renin-angiotensina 2 y el aumento de la viscosidad sanguínea. No sé si les ha tocado a algunas personas que dicen que el flujo sanguíneo que tienen en este caso sería muy aumentado. Me sacaron sangre y la sangre como casi se me coagulaba o se coaguló muy rápido. Eso impacta bastante, sobre todo en los pacientes, hablando de qué tanta líquido tienen y por lo tanto las partículas de las células que tenemos en el plasma están más concentradas. Entonces, por eso la sangre está más viscosa. Otro que tiene que ver para regular la presión arterial, decíamos ahorita el gasto cardíaco, y aquí vamos a actuar a nivel del volumen sistólico de algo que se llama precarga, la contractibilidad y la presión diastólica. Entonces, todo esto va a hacer que nuestro corazón tenga una fuerza muy importante para nosotros poder mandar el flujo sanguíneo a nivel de la periferia. La frecuencia cardíaca también va a impactar a nivel de la presión arterial. Yo puedo tener un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 200. Eso no es una frecuencia cardíaca normal. Pregunto, Meredith Guerra, ¿andas por ahí? Sí, Meredith, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal en el adulto? Frecuencia cardíaca. A ver, Joel, ayúdale a Meredith, por favor. 60 por minuto. Ok, gracias, Meredith. Joel. ¿Alguien más levantó la mano? Carla. Yo 60 a 100 latidos por minuto. Ok, yo aquí les estoy poniendo de 60 a 80, pero efectivamente de 60 a 100. Si el paciente tiene menos de 60 latidos por minuto, ¿cómo le decimos a eso? ¿Dónde, Carla? ¿Sí, te escucho? ¿Cómo le decimos, Carla, a la frecuencia cardíaca menor de 60, Carla María? Es que la alta es hipertensión y la baja es... Sería hipotensión, ¿no? No. Alma Gabriela, Sería bradicardia. bradicardia. Una cosa es frecuencia cardíaca y otra cosa es tensión arterial. Si decimos frecuencia cardíaca, hablando de lo que comentaba Carla ahorita, una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto, si es menor de 60, estamos hablando de bradicardia. De manera fisiológica, hay unos pacientes que van a tener bradicardia y esos serían los deportistas de alto rendimiento que les estaba platicando, ¿sí? Porque su corazón está grandote y no necesita contraerse muy rápido, muy frecuente para poder ayudar a esos mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión. Dentro del gasto cardíaco, entonces, hablar de la frecuencia cardíaca, actúan 3 sistemas. Uno de ellos es el sistema nervioso simpático, el otro parasimpático y el otro que tiene que ver con el sistema adrenérgico o en este caso pudiéramos hablar nosotros del sistema endocrino, hablando de sistemas, ¿no? La adrenalina. Si yo estoy emocionada, mi frecuencia cardíaca aumenta. Si estoy enojada, mi frecuencia cardíaca aumenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi paciente hipertenso? Pues tratar un poquito de quizá alguna terapia psicológica para ayudar a mi paciente que regule su carácter
y pues comparta o entienda que ese tipo de actitudes, hablando del enojo, la frustración, que alteran su sistema nervioso, hablando de la liberación de adrenalina, pues vamos a tener nosotros lo que viene siendo que regular ese tipo de situaciones para que nuestro paciente no se enferme. Entonces, este es un diagrama hablando del equilibrio de los mecanismos compensadores cuando mi paciente tiene cambio, hablando de la presión arterial que se eleva y tratar nosotros de normalizarla. A nivel del sistema cardiovascular, entonces hablamos de la frecuencia cardíaca, volumen sistólico, el gasto cardíaco, pero hay un fenómeno de vasodilatación. Ese fenómeno de vasodilatación es compensador. Se puede hacer por determinada cantidad de tiempo hasta cuando esto ya no es reversible y ya clínicamente nosotros empezamos a detectar lo que viene siendo la hipertensión. Pero también el otro órgano que actúa junto con el aparato cardiovascular viene siendo el riñón, y esto lo que hace es aumentar el volumen de la orina o disminuir el volumen sanguíneo. De esta manera nosotros podemos normalizar lo que viene siendo la presión arterial. Por eso utilizamos fármacos que van a actuar a nivel del volumen sanguíneo, a nivel del volumen de orina, que decíamos que en este caso actúan directamente sobre el riñón, que mencionábamos que son los diuréticos. Sin embargo, hay unos fármacos como los beta bloqueadores que van a actuar a nivel de la frecuencia cardíaca. El fármaco más común utilizado es el metoprolol. Sin embargo, no nomás está metoprolol, hay otros fármacos como el propanolol, que son del mismo grupo, que van a actuar a nivel de la frecuencia cardíaca. Entonces, para regular, decíamos, la hormona antidiurética es un vasoconstrictor, que eso me faltaba ahorita hablar a nivel de esa vasodilatación, y puede ayudar a elevar la presión arterial aumentando el volumen sanguíneo. Entonces, aquí la hormona antidiurética va a tener un impacto directamente y la vamos a poder nosotros encontrar disponible para administración vía parenteral en lo que tiene que ver nuestra asistencia hospitalaria. ¿Qué causa la hipertensión? La hipertensión está causada principalmente por esos cambios que vamos a tener nosotros a nivel del corazón, que hacen que el gasto cardíaco sea deficiente, el endotelio vascular de las arterias, y por lo tanto, en algunos casos nosotros no vamos a identificar la causa. En esos casos, nosotros vamos a decir hipertensión idiopática o esencial. Sin embargo, nosotros podemos identificar algunas causas específicas, por ejemplo, en nuestro paciente que tiene síndrome de Cushing, que eso lo vamos a ver al final cuando hablemos nosotros de corticosteroides, ¿sí? En los pacientes con hipertiroidismo, los pacientes que tienen afectaciones a nivel de lo que sería el riñón, los pacientes con insuficiencia renal crónica, los pacientes con feocromocitoma o en el caso de la arteriosclerosis. Los órganos más afectados que nosotros vamos a tener cuando hablamos de hipertensión es el corazón como bomba, pero también tenemos el endotelio a nivel cerebral, por eso les decía la enfermedad vascular cerebral también, los riñones y la retina. En un paciente que no tiene un control hipertensivo, estos órganos son los que en ocasiones pueden fallar, de tal manera que nuestro paciente se puede quedar ciego. Hablando de retinopatía hipertensiva, el paciente puede necesitar diálisis principalmente por falla renal, y pues en el caso del ictus cerebral o el corazón, pues definitivamente ahí sería poco lo que podemos hacer. Las consecuencias más graves en el caso de la hipertensión es cuando tenemos insuficiencia cardíaca. Nuestro corazón crece tanto que es insuficiente para contraerse. Lo más importante de esto, entonces, nosotros es ayudar a nuestros pacientes que tienen alguna cronicopatía, por ejemplo, el caso de los diabetes, para evitar las consecuencias a largo plazo que se hacen sumatorias. Este diagrama que está aquí, hablando de los factores hormonales y nerviosos, es importante nosotros entenderlas porque ahí vamos a tener que utilizar fármacos para inhibir ese tipo de sistemas. Uno de ellos, decíamos, a nivel endocrino, la liberación de adrenalina a través de la cápsula suprarrenal, que va a impactar el endotelio de la arteria para nosotros tener un flujo efectivo de la sangre. Sin nosotros pues definitivamente va a ser un poquito complicado el ayudar a nuestro paciente. Por eso les decía de las terapias de relajación. Lo otro es a nivel de lo que es el cerebro, ¿sí? La liberación de vasoreceptores que van a llegar y también van a alterar a nivel de la arteriola. ¿Qué significa esos vasoreceptores? Estos vasoreceptores le dicen a la arteria, el flujo de agua que está circulando en el plasma es muy poquito o es mucho. Entonces mandan señales a través del hipotálamo a la hormona antidiurética para que llegue a nivel del riñón
y tenga cambios a nivel de los volúmenes de líquido circulante. Entonces, quizá van a decir ustedes, es un poco complejo. Sin embargo, si nosotros entendemos esto, vamos a saber por qué utilizamos diferentes fármacos. Repito, si mi paciente hace modificaciones al estilo de vida, va a poder controlar más fácil su hipertensión, y el hecho de que tenga una polifarmacia, nosotros pudiéramos trabajar un poquito en ello. La ingesta de alcohol, el consumo de sal, la ingesta de grasas saturadas y colesterol, son situaciones que el paciente tiene que poner mucha atención, hablando de los límites y restringir el consumo. Sin embargo, pues no nomás es quitar, aumentar el consumo de fruta fresca, el paciente que haga actividad física y sobre todo lo que tiene que ver con las medidas para el estrés, el consumo del tabaco y pues mantener el peso ideal. Si nosotros logramos esto con el paciente, pues definitivamente estamos haciendo una buena medicina preventiva, o en el caso de ustedes, una buena promoción a la salud. Los siguientes medicamentos que vamos a utilizar son los que utilizamos para primera línea. Veamos el mecanismo de acción de los fármacos antihipertensivos. Entonces, yo tengo un fármaco que es diurético. Los diuréticos van a actuar aquí, aumentando el flujo de lo que viene siendo la producción de orina y disminuyendo el volumen de líquido circulando dentro del endotelio de la arteria. Esa es una arteria. Vean cómo tiene un impacto negativo aquí a través de los fármacos, que quitamos lo que está pasando. Entonces limitamos un poquito, en este caso, el volumen que va a circular a través de la arteria, y por lo tanto el corazón, al momento de bombear menor cantidad de sangre, pues va a trabajar un poquito menos. Es como yo dijera, ok, cuando entramos ahorita a la clase de farmacología éramos 56 y ahorita somos 49. Yo voy a batallar un poquito menos para revisar, en este caso, quiénes son los que se fueron. Muy sencillo, le pico aquí donde dice en el chat y estoy viendo en la llamada cuántas personas están aquí. ¿Ok? Otro de los fármacos son los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos actúan a nivel de aquí, bloqueando la formación de angiotensina 2 y tienen otros efectos. Ocasionan vasodilatación y bloquean la secreción de aldosterona, de tal manera que tenemos dos sistemas para nosotros hacer que nuestro riñón tenga un volumen de líquido menor. Tenemos a otros fármacos que son los bloqueantes de receptores de angiotensina. Estos van a impedir que la angiotensina 2 llegue a los receptores y ocasionan vasodilatación directamente sobre el endotelio de la arteria. Entonces, los inhibidores de la ECA actúan aquí, bloqueando que haya esa comunicación de endotelio y riñón, de tal manera que el volumen de líquido va a ser menor. Los bloqueantes de los canales de calcio, en este caso, van a actuar en esta unión del endotelio de la arteria, para nosotros causar una vasodilatación. Entonces tenemos aquí ya dos fenómenos que causan vasodilatación y tenemos un fenómeno que va a disminuir, en este caso, la diuresis. Perdón, el volumen de líquido. Tenemos a los vasodilatadores directos, causan vasodilatación. Los bloqueantes alfa, que inhiben la activación simpática de las arteriolas, ocasionando vasodilatación. Y tenemos otros que van a actuar a nivel del corazón y a nivel del cerebro. A nivel del cerebro, pues tenemos a la metildopa, que es un agonista alfa, que disminuye los impulsos a nivel del sistema nervioso central directamente sobre las arterias más importantes, en este caso la aorta. Y los bloqueantes betas, que van a ser, o beta bloqueadores, lo que van a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca y la contractibilidad del corazón. Pregunta: ¿cuál de estos fármacos ustedes creen que utilizamos en las mujeres embarazadas? Al inicio del embarazo, los que vamos a utilizar son los agonistas alfa. Porque recordemos que nuestro feto tiene ese endotelio, y si yo restringo el flujo sanguíneo del feto, de la placenta hacia el feto, voy a tener un feto con complicaciones, en este caso por el endotelio. Si yo tengo, en este caso, un fármaco que reduzca la frecuencia cardíaca, también voy a reducir la frecuencia cardíaca del bebé. Entonces, los fármacos que voy a utilizar son los fármacos que van a actuar a nivel del impulso simpático, ¿sí?, para causar una vasodilatación, principalmente en la aorta de la mamá, y lo que tiene que ver la vasodilatación en el endotelio. Entonces, los fármacos que se utilizan en la mujer embarazada al inicio del embarazo tienen que ver con agonistas alfa. Ya al final del embarazo, en el caso de la preeclampsia, eclampsia,
nosotros vamos a tener una mezcla de todos ellos para elegir el traje a la medida de esa mujer embarazada, dependiendo qué es lo que está condicionando su hipertensión. Si tiene que ver con el aumento del gasto cardíaco, si tiene que ver con a nivel de las arteriolas o esté manejando retención de líquidos. Los diuréticos están contraindicados en el embarazo porque recordemos que la placenta, bueno, el útero, perdón, tiene lo que viene siendo el líquido amniótico y también se disminuye. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que vamos a utilizar en el embarazo para la hipertensión. Las siguientes clases de antihipertensivos se consideran de primera línea. Los fármacos diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los receptores de esos receptores de angiotensina, los beta-adrenérgicos y los bloqueantes de los canales de calcio. Todos en ese sistema. Vamos a iniciar entonces con diuréticos. Les recuerdo que en el programa los diuréticos vienen al final, sí, pero ahorita estamos viendo generalidades. En el caso de los diuréticos, estos se empezaron a utilizar desde hace muchísimos años. Hay muchos avances de ellos y lo que van a hacer es reducir el volumen sanguíneo mediante la eliminación del agua y electrolitos. Hay que tener precaución con ellos, sobre todo si tenemos alguna restricción, porque decíamos dentro de las medidas principales que vamos a utilizar para los pacientes con hipertensión, tiene que ver nosotros el disminuir el consumo de la sal. Cuando un fármaco cambia la composición y volumen de la orina, nosotros vamos a tener la disminución de los electrolitos y la hidratación. Hay un concepto que se llama hipotensión ortostática. En este caso, la presencia de mareo, sensación de debilidad, inestabilidad al cambiar de la postura, es algo que tenemos que prever. No es lo mismo tener un adulto mayor con hipertensión que tiene aparte el riesgo de caídas, ¿sí? Por la posición que pueda adquirir, a tener a un paciente de 30 años hipertenso. Si yo tengo a algún adulto mayor de 70 años hipertenso y le doy un fármaco diurético y simple y sencillamente el hecho de sentarse en su cama y levantarse, le tiene ya por la restricción de edad el riesgo de caídas, le sumo un diurético, la urgencia de irse al baño y todo ello va a condicionar a que yo tenga un paciente con mayor riesgo de caídas. Hay un fenómeno que se llama nicturia. ¿Alguien ha escuchado hablar de ellos? La nicturia es cuando el paciente está teniendo mayor cantidad de la eliminación de la orina, sobre todo por la noche. Entonces, ¿qué tenemos nosotros cuando nos levantamos de la cama, aparte de todos zombies? Riesgo de caídas por la prisa de ir al baño, si hay algún objeto tirado, si está húmedo el piso, si me puse los zapatos de manera inadecuada. Entonces, el paciente quiere correr al baño. Entonces, ¿cuántas veces debemos de levantarlos por la noche? ¿Cuánto consideran ustedes lo normal de levantarse por la noche a ir a hacer pipí? Una vez más. ¿Alguien da más? 2 veces. Ok. ¿Cuántas veces te levantaste en la noche a hacer pipí, Eduardo? De hecho, ninguna. Ninguna. Lo normal es que ninguna vez nos levantemos en la noche al baño. Si yo me levanto 1, 2, 3, 5, 10 veces en la noche, eso ya no es normal. Entonces, lo normal es que nadie se levante al baño a orinar. Si yo voy en la noche a orino, eso se llama nicturia, si lo hago más de 2 o 3 o 4 o 5 veces. Y eso no es normal. ¿Ok? Mande, Jenny. Profe, ¿qué pasa? Por ejemplo, he conocido personas que cuando se levantan muy rápido de la cama o están dormidos se marean. ¿Por qué pasa eso? Eso es lo que les mencionaba ahorita, hablando del síndrome de hipotensión ortostática, que ocasiona que el flujo de líquido circulando a nivel cerebral, específicamente la sangre a nivel cerebral, no llegue de manera eficiente. Entonces, por ejemplo, si yo me operaron de cualquier cosa y estoy postrado en cama, para recuperar el flujo sanguíneo que sea adecuado a nivel de todos los sistemas, al paciente le digo, primero te sientas, cuelgas las piernitas y te quedas en posición sentadito en la cama y luego ya posteriormente eso te paras y empiezas a deambular alrededor de la cama por si te mareas para que no te caigas, ¿no? Eso se debe al flujo sanguíneo. Recordemos que mucho de nuestro flujo sanguíneo tiene que estar adecuado y nuestras piernas normalmente están grandotas.
Entonces, ese flujo de sangre a nivel cerebral, por gravedad, se va hacia las extremidades, ¿sí? No de grave, sino por lo que tiene que ver, hablando de lo que tenemos en la tierra, que hace que nosotros estemos pegados al piso, ¿no? Entonces, en el caso, mande, Eduardo. Esto también tiene otro nombre que se le llama cerebro anémico. Creo que lo he escuchado. No, fíjate que yo no había escuchado ese concepto, pero lo voy a checar porque el aficio del niño y del adulto vemos anemias y los Eh, pacientes cursan con disminución de la oxigenación, pero no había escuchado ese concepto de cerebro anémico. Pero eh, lo reviso porque me gusta como para pregunta de examen. En el caso de lo que viene siendo los diuréticos, vamos a tener unos que van a actuar a nivel del túbulo distal, a nivel de lo que viene siendo el asa de Henle, y para ello nosotros vamos a hablarle en lo que viene siendo los diuréticos de asa o tiacídicos, que es la hidroclorotiazida. Estos diuréticos lo que hacen es que nosotros eliminemos el potasio. Recordemos un poquito, para la contractibilidad del corazón o de cualquier músculo, tenemos que tener un equilibrio hablando del sodio y del potasio. Entonces hay que cuidar en nuestros pacientes su alimentación. Si ustedes revisan las etiquetas de cualquier cosa, ahorita con el nuevo etiquetado que tenemos, viene excesos de todo. Exceso de sodio y exceso de azúcares y exceso de, incluso viene un cuarto rombito o una cuarta etiqueta donde dice que la persona que lo está fabricando está echando mentiras. Y ya ahorita si nosotros revisamos, por ejemplo, el jamón, ya dice contiene pollo, ya no dice exclusivo de pollo, exclusivo de pavo, ya dice contiene. ¿Sí? Entonces no sé qué sea lo demás, sin embargo, en el caso de los diuréticos, hay que enseñar a las personas a que, por ejemplo, si usa un puré, que vea si ese puré ya tiene sal para que no adicione más sal a su comida. Hay eh, una norma de salud aquí en México donde dice que está prohibido los restaurantes que tengan saleros en la mesa. No sé si sabían ustedes, pero a alguien se le ocurrió, dijo, está prohibido los mexicanos porque somos hipertensos, que haya sal en la mesa y los restaurantes ya no tienen saleros. Hay otra regla con los popotes ahora. Entonces, eso se está haciendo, ese tipo de prohibiciones, porque nosotros como población estamos en riesgo. Hace muchísimos años hubo una regla de que toda la sal que se consume aquí en México tenga ya adicionado el yodo, sobre todo porque empezamos a tener cuadros en la población en general de problemas de tiroides. Entonces, el yodo es necesario para nuestra vida y ya viene en la sal de mesa y en lo que nosotros utilizamos, viene adicionado con yodo. Entonces, tenemos fármacos, en este caso los diuréticos, que van a actuar a nivel del asa de Henle. Otros fármacos que tienen mucho que ver porque estos lo que hacen es ahorrar potasio, ¿sí? Y retienen el potasio de más. Y otros que van a actuar en los pacientes de una manera muy rápida, como viene siendo la furosemida. Entonces aquí yo les estoy mostrando tres tipos de diuréticos y nos falta otro. Entonces aquí tenemos nosotros diuréticos tiacídicos, están los nombres de ellos. Y ojo, viene aquí con qué lo puedo mezclar. Yo puedo utilizar un diurético tiacídico, a mí me gusta mucho la hidroclorotiazida, y lo puedo utilizar con betabloqueadores, con metoprolol, propanolol, con timolol, bisoprostol y prazosin. Puedo utilizar los diuréticos tiacídicos unidos a otros diuréticos, tanto lo que viene siendo espironolactona, ¿sí? Y con este tipo de fármacos. O lo puedo utilizar con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueantes como es captopril, losartán, enalapril o lisinopril. Y lo puedo mezclar el diurético, el más compa de todos es hidroclorotiazida. O sea, el diurético es así como el que les pasa las tareas a ustedes en farma o en fisio, este es el bueno. Hay diuréticos para la hipertensión. Repito, estas tablas están en el libro de farmacología para enfermería desde un enfoque fisiopatológico. Yo los invito a que lo revisen, sobre todo porque ahí tienen la oportunidad de ver los PAES. Yo sé que ustedes les dejan PAES de tarea. Una disculpa, me estoy tomando un cafecito porque tenía mucho sueño hace rato. Y tenemos a diuréticos ahorradores de potasio, que decíamos en este caso a la espironolactona, diuréticos tiacídicos, aquí tenemos hidroclorotiazida, diuréticos de asa, tenemos a furosemida. En esta tabla viene lo que viene siendo la dosificación.
y vienen los efectos adversos. En este caso, ligera hipopotasemia, vienen, esos efectos adversos son de todo el grupo, ¿no? Hay un concepto de ginecomastia. ¿Han escuchado eso de ginecomastia? La ginecomastia es el crecimiento de las mamas en los hombres. Por ejemplo, si yo soy fisicoculturista o soy modelo y tomo este tipo de fármacos, si soy varón, hay mayor riesgo de que se me genere lo que viene siendo las mamas. Y dentro de los efectos adversos también tenemos la presencia de arritmias, debido a que disminuye el potasio, la deshidratación, la disminución del sodio y algunas alteraciones a nivel del plasma, como son la granulocitosis y discrasias sanguíneas. En el caso de los diuréticos tiacídicos, vean, ligera hipopotasemia, cansancio, hipotensión, pero pues si yo busco reducir la tensión arterial, pues la hipotensión es lo que yo ando buscando. Y aquí hay que tener cuidado porque aumenta lo que viene siendo la glucosa circulando en sangre, porque tengo menor cantidad de agua, aumenta en este caso la concentración de glucosa. Y los diuréticos de asa, aquí tenemos a furosemida, en este caso tengo hipopotasemia y aquí hipopotasemia. En el libro vienen esas tablas, donde vienen los usos y las precauciones. Es categoría B en el embarazo. Aquí, ¿qué significa? Que lo puede utilizar en la mujer embarazada, riesgo-beneficio. Se utiliza a primera hora del día para evitar que el paciente se levante en la noche a hacer pipí. La nicturia, los efectos adversos tienen mucho que ver con la hipopotasemia, trastornos de conducción cardíaca, interactúan en este caso con lo que viene siendo los anticoagulantes, vienen actuando con los corticosteroides y con algunos fármacos que van a tener, en este caso, la excreción renal, los antiinflamatorios no esteroideos, como vienen siendo algún tipo de analgésicos como paracetamol, diclofenaco y todos ellos. Estas tablas me gustan, sobre todo porque viene un concepto que en ocasiones nos olvidamos. Cuando yo utilizo alguna sustancia natural, entre comillas, para tratar a mi paciente, por ejemplo, aquí viene el ginkgo biloba. ¿Sí han escuchado hablar del ginkgo biloba? Se utiliza que para aumentar lo que viene siendo la inteligencia. En mi paciente que tiene una conducción deficiente a nivel neuronal que se le empiezan a olvidar las cosas, puedo utilizar de manera natural el ginkgo biloba, ¿sí? Y aquí, ojo, porque lo que va a hacer la hidroclorotiazida en los pacientes que toman ginkgo biloba aumenta de una manera inadecuada la presión arterial. Entonces, en vez de que reduzca la presión arterial, aumenta la presión arterial. Si yo voy con el doctor Simi o voy a una tienda natural, todo lo que venden ahí dice es responsabilidad de quien lo consume, porque no es un medicamento. Entonces, el ginkgo biloba de los alimentos o adicionados en alguna terapia alternativa que yo tenga van a tener un impacto a nivel de lo que viene siendo no solamente hidroclorotiazida, sino también otros fármacos. Entonces, hay que conocer un poquito más de lo que le estamos adicionando a nuestros pacientes. Hay que educar al paciente en las concentraciones de electrolitos, sobre todo para hacer pruebas funcionales de los órganos. Le pedimos al paciente que se levante, que se sienta, que se levante, que se sienta, a ver cómo está. Evitar lo que viene siendo los sucedáneos de la sal, porque a alguien se le ocurrió decir, no tengo cloruro de sodio en la sal, sino voy a utilizar cloruro de potasio para que mi paciente consuma alimentos salados. No, ni cloruro de sodio ni cloruro de potasio en lo que viene siendo en nuestro paciente. De igual manera, el consumo de bebidas para nosotros, como el Gatorade, el Powerade, para hidratarnos también hay que tener muchas precauciones. Si el paciente toma litio, sobre todo para tratar crisis convulsivas, tengo un paciente con esquizofrenia, y utilizo la terapia con litio, ojo con esto, porque el paciente tiene que tener una concentración y mediciones de esas concentraciones. Si el paciente toma diuréticos tiacida o diuréticos de asa, hay que incorporar a nuestra alimentación entonces los alimentos ricos en potasio, lo que es el plátano, el jugo de naranja, y notificar síntomas de calambres en nuestro paciente. Si está tomando algún medicamento que produce fotosensibilidad, ojo con esto, porque yo no sabía que algunos fármacos ocasionan daños a nivel de lo que viene siendo nuestra comunicación en el exterior, específicamente los antihipertensivos. Si yo tomo un antihipertensivo, tengo mayor riesgo de tener quemaduras solares. Entonces hay que cuidar esto, controlar la presión arterial diario y estar tomando notificación. Si mi presión arterial está entre 90/60,
hay que ver qué estoy haciendo de más para ayudar a nuestro paciente a que se permanezca normotenso. Esta presión está hablando de hipotensión. Si el paciente presenta náusea, sangrado, dolor abdominal, cambios en la coloración de la piel, como viene siendo ictericia, son indicativos de hepatotoxicidad. ¿Qué es ictericia? ¿Alguien sabe lo que es ictericia? Mande, María. A ver. No es el enrojecimiento de la piel. No. La coloración amarilla en los ojos, maestra, ¿no? Así es, lo decía María Ochoa, la coloración amarillenta en la piel, y eso se debe a la liberación de bilirrubinas que no se logran eliminar. Si mi hígado empieza a fallar, los productos tóxicos de desecho, como son las bilirrubinas, gracias María Ochoa, en este caso nosotros tenemos que hablar de hepatotoxicidad. Entonces, los vómitos, las hemorragias, el dolor abdominal, nos están hablando a nosotros de falla, en este caso hepática. ¿Ok? Cualquier paciente, al utilizar diuréticos, yo lo que busco es que baje por lo menos 1 litro de agua circulante y se va a reflejar en la báscula con 1 kilo de peso. Entonces, eso tengo que educar a mi paciente. Aquí está un PAE con diuréticos. Antes de iniciar el tratamiento, hay que saber si nuestro paciente es alérgico a algo, si toma fármacos o algunos fitofármacos como el ginkgo biloba, si el paciente tiene la presencia de edema. En este caso lo podemos clasificar como fobia y le ponemos las crucecitas y hacer algunas pruebas hematológicas, en este caso lo que viene siendo la biometría hemática y el examen general de orina. ¿Qué es el posible diagnóstico para nuestros pacientes? El exceso de volumen de líquidos, el riesgo de deficiencia de volumen de líquidos, la presencia del cansancio, lo que decíamos de los calambres que pudieran presentar, y hay que educar a nuestro paciente. Aparte de esto, cualquier paciente hipertenso, hay que hacer un electrocardiograma y una placa simple de tórax. Eso es lo que viene siendo hablando del PAE, controlar los signos de hiperglucemia y controlar lo que viene siendo la función hepática y renal. El objetivo de nuestro paciente es ayudar para su tratamiento para la hipertensión. ¿Alguna pregunta entonces de diuréticos? Hablamos muy general. Vamos a continuar con esto la próxima semana porque voy a dejar de grabar aquí. Quiero aventajar con ustedes lo que viene siendo el tema de fisio. Yo sé que fisio nos toca los jueves, pero no los voy a poder ver este jueves. Sin embargo, vamos a